Muchas gracias, Karina. Bueno, gracias a todos por estar en este webinar. ¿Se escucha? ¿Me escuchan todos? Bueno, yo hoy les voy a hablar del síndrome cardiopulmonar por hantavirus y focalizando sobre todo en el manejo que hacemos los terapistas de este síndrome. Primero vamos a hablar algunos datos sobre la epidemiología. Ustedes saben que el hantavirus produce dos grandes síndromes. En el viejo mundo produce la fiebre hemorrágica con síndrome renal, y en el nuevo mundo, que es lo que vamos a ver, el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Haciendo un poco de historia como introducción de esta charla, sabemos que el hantavirus aparece en nuestro continente en el 93, produciendo una epidemia de síndrome de estrés respiratorio del adulto comunitario con una mortalidad del 80% en el suroeste de Estados Unidos. Allí se aísla por primera vez un virus, que es el virus sin nombre, y retrospectivamente se determina que existían casos desde la década del 60. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? En la Argentina los primeros casos se detectan en el sur, en el 1995, y al año siguiente hay un gran brote en el Bolsón, en el sur argentino. El virus que se aísla es un nuevo virus, un nuevo hantavirus, que es el virus Andes. Retrospectivamente se demuestra que en Argentina existían casos desde 1980, particularmente en el noroeste de nuestro país, en donde producía un síndrome de estrés respiratorio del adulto comunitario llamado síndrome de Oran. Y por primera vez se determina, y esto es particularmente distintivo de nuestro país, en menor proporción de Chile, la transmisión persona a persona de ciertos genotipos de virus. En la actualidad, ¿qué es lo que ocurre? Más de 9 países de América Latina reportan casos. Argentina tiene la particularidad que reporta más casos anuales, y por eso esta patología es muy importante para los médicos de nuestro país, con una mortalidad alta del 20 al 50%, por lo cual es muy probable que cuando uno tiene un caso de hantavirus, este vaya a terapia intensiva. Por eso es importante conocer su manejo por parte de la terapia. Y finalmente, a fines del 2018 y principios del 2019, se produce un brote muy importante en la provincia de Chubut, que vamos a referirnos. En cuanto a la epidemiología local en la Argentina, debemos reconocer que existen 4 áreas endémicas, y esto es muy importante porque el comportamiento del hantavirus es distinto en cada área. El área que más reporta casos es probablemente el noroeste argentino, que tiene un modelo predominantemente rural, es decir, que la adquisición del hantavirus en general es por actividades rurales, al aire libre, y no está determinado la transmisión interhumana. Luego, la región central, que es la segunda, o en algunos años se convierte en la primera en cuanto al número de casos, que tiene un modelo periurbano, predominantemente, sobre todo lo vamos a ver en el corredor de la ciudad de Buenos Aires y La Plata, pero también puede ser rural, peridomiciliario, y aquí se ha demostrado, después lo vamos a ver, la transmisión interhumana ocasional. Y la tercera área, que es el área de la Patagonia, en donde tiene un modelo predominantemente rural, y en donde se comporta con casos esporádicos y brotes importantes de transmisión interhumana. Fíjense que la mortalidad en cada una de estas áreas es distinta. La mortalidad en el noroeste argentino es baja, es un poco más alta a nivel central, en la región centro, y en la Patagonia es aún más alta. También la última área que se describió es el área del noreste argentino, pero tiene muy pocos casos. Recuerden que la Argentina es el país con mayor número de casos anuales, alrededor de 100 en promedio, y que la cero prevalencia varía de acuerdo a las regiones. Fíjense que en el centro es baja, pero en el noroeste argentino puede llegar del 6 al 20% en algunas áreas. Y también recuerden los factores de riesgo, las actividades al aire libre, la limpieza de casas o galpones deshabitados es un factor de riesgo muy importante, y en nuestro país también el contacto con el paciente con síndrome cardiopulmonar. Vamos a hablar un poco de este corredor que existe entre la ciudad de Buenos Aires y La Plata. Este corredor densamente poblado es un área muy endémica de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, y a diferencia de otras regiones, tiene un modelo periurbano y peridomiciliario. Recuerden que en este corredor se producen la mayoría de los casos, alrededor del 50% de los casos de la provincia,
Otra zona que está emergiendo es la zona norte, con alrededor del 10% de los casos, y la zona oeste también con 10-20% de los casos. Y aquí yo les puse los distintos linajes que pueden producir el hantavirus en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué esto es importante? Porque hay uno de ellos, el Central Buenos Aires, que representa la mayor cantidad de casos, en el cual se ha demostrado una transmisión interhumana ocasional, y esto es muy importante para el manejo de la terapia. Aquí yo les voy a ir mostrando, intercalando algunas diapositivas con la experiencia de nuestra sala, de la terapia intensiva del Hospital Núñez. Fíjense que de 31 casos que tuvimos en 10 años, la epidemiología es muy similar a lo que se reporta a nivel nacional. La mayoría de los pacientes son de sexo masculino, jóvenes. La mayoría han tenido contacto con roedores o el contexto epidemiológico, sobre todo el haber limpiado casas, balcones, el haber desmalezado, etc. Y con la particularidad que en nuestra experiencia un 16% de los pacientes han tenido algún contacto con un síndrome cardiopulmonar previo. La procedencia geográfica, la mayoría proviene de este corredor de Buenos Aires-La Plata, que siempre hay que tener en cuenta, casi el 40% de los casos, pero también en el norte y el oeste del Gran Buenos Aires encontramos casos. Aquí vemos los datos a nivel nacional. Fíjense que el hantavirus es un cuadro que tiene un franco predominio estacional en los meses más cálidos, verano, otoño, primavera, verano, tanto en el área noroeste, centro, surandina, es donde se concentra la mayor cantidad de los casos. La mayoría son de sexo masculino, el 36% son de adquisición domiciliaria, peridomiciliaria. En nuestro país hay mayor cantidad de casos en niños y mayor cantidad de casos pediátricos con respecto a Estados Unidos. Después vamos a ver que el modelo argentino es bastante diferente al modelo de síndrome cardiopulmonar en Estados Unidos, y por eso uno tiene que tratar de buscar en general bibliografía de nuestro país local, ya que los síndromes varían, son diferentes. Ha disminuido la mortalidad de un 50, 60 o incluso hasta el 80% en la década del 90 a un 20% en el 2018, y existe probablemente una mayor mortalidad en el sexo femenino. Esto se ha visto en varios estudios en Argentina, y en el último brote aquí en Chubut también parece haber una tendencia a mayor mortalidad en el sexo. ¿Cuál es el ciclo biológico, el ciclo epidemiológico? Recuerden que los roedores, que son los herbóreos, generalmente el Oligorisomys longicaudatus en el sur, pero hay otro tipo de roedores, tienen una infección crónica, asintomática y con viremia persistente, y eliminan el virus en secreciones discretas, transmitiéndolo a otros roedores, o cuando el ser humano entra en el hábitat de este roedor, o el roedor entra en el hábitat humano, y se produce inhalación de aerosoles, puede haber una transmisión al humano. Y algunos linajes, y esto es particularmente distintivo de Argentina y Chile, de virus Andes, sobre todo el linaje sub, y en menor proporción el Central Buenos Aires, tiene el potencial de transmisión interhumana. Recuerden los grupos de riesgo, generalmente son grupos que tienen actividades al aire libre, los convivientes por esta transmisión humano-humano, y el personal de salud, aunque los casos nosocomiales de transmisión intranosocomial, son raros, son posibles. ¿Qué podemos decir de los virus en la Argentina? Lo primero que debemos decir que hay una gran diversidad de virus. Fíjense, los virus se pueden clasificar, la clasificación es un poco confusa, pero algunos los clasifican en genotipos, otros en linajes, sobre todo el virus Andes. No es muy importante, pero lo que sí deben conocer, por ejemplo, que en la zona centro por lo menos tenemos 3 genotipos o 3 linajes que están produciendo casos. Y aquí fíjense que el roedor no es el ratón colilargo, sino que es el Oligorisomys flavesi, ¿sí? En el norte, por ejemplo, también tenemos 3 distintos virus. En la zona del sur solamente tenemos el linaje sur, y en Misiones tenemos el virus Yupitiva que viene de Brasil. Entonces hay una gran diversidad en Argentina de hantavirus. Es el país que reporta más casos anuales, y en el único país junto con Chile que se ha demostrado transmisión interhumana. Vamos a hablar un poco de la transmisión interhumana antes de pasar a la patogenia de la clínica. Dijimos que se ha demostrado en el virus Andes, sobre todo en el linaje sub, y en menor proporción, después lo vamos a ver en más profundidad, Central Buenos Aires. Es poco frecuente. En la Argentina se piensa que 2.5% de los casos son por transmisión interhumana, en Chile menos. La transmisión nosocomial dijimos que es posible, pero es frecuente. Se requiere un contacto
contacto estrecho, y ahora vamos a ver cuál es la definición de contacto estrecho, y cuál es el periodo de mayor transmisibilidad, y esto es importante para cuando un paciente ingresa a terapia intensiva, no se conoce exactamente, pero se piensa que es la fase prodrómica, quizás los primeros días de la fase cardiopulmonar. Esto es importante para determinar cuánto tiempo tenemos que tener precauciones respiratorias o corporales. En Chile se han demostrado brotes intrafamiliares, también acá en la Argentina también, y parece existir más riesgo en los compañeros. La primera evidencia de transmisión persona a persona aparece en el brote del sur argentino, en el Bolsón, sobre todo, en diciembre del 96, fíjense las cadenas epidemiológicas con varios casos, y aquí lo que dice MD son el personal de salud que durante la intubación o el contacto, o incluso haciendo un procedimiento, se produjo la transmisión del virus. Es decir, que si bien esto es poco frecuente, fíjense que es posible y tenemos que tener medidas de precaución cuando atendemos a un paciente con sospecha de síndrome cardíaco. Este brote, el brote anterior ocurrió en el 97, 96-97, y prácticamente durante 20 años en el sur aparecen casos esporádicos, y en el 2018 aparece un gran brote de transmisión interhumana, un brote que tuvo características inusuales, que nunca no había antecedentes, en donde un paciente, el primer paciente que adquiere el hantavirus en el medio ambiente, va con 24 horas de síntomas, va a una fiesta, en Chubut, en Cuyén, y en esa fiesta, 2 semanas más tarde, 5 personas, uno que fallece, que estuvieron en la fiesta, adquieren síndrome cardiopulmonar por hantavirus, y 2 semanas más tarde se identifican 7 casos que estuvieron en contacto. Así se asume la existencia de un brote y se sospecha la transmisión interhumana. Luego se confirma, luego del brote, por el virus Andes Minacos. Este brote sigue y tiene unas características importantes, por lo cual se llega al aislamiento respiratorio selectivo, es una medida que por primera vez se aplica en nuestro país, probablemente, sobre todo en la por hantavirus, en donde los contactos asintomáticos se aíslan en sus domicilios, y se aislaron más de 100 casos, incluso hubo una orden judicial para estos. Y aquí yo les muestro, por primera vez se define, la Secretaría de Salud de Nación define el contacto estrecho de síndrome cardiopulmonar. Toda persona que es asintomática y conviviente, que ha tenido un vínculo estrecho, menos de 1 metro, por no más de 30 o más minutos, fíjense que el contacto es bastante breve, en un ambiente cerrado. Con un caso confirmado desde 48 horas antes hasta 3 a 5 días, es decir, durante la fase prodrómica. Es este periodo en donde existe mayor riesgo de infectar. Y aquí yo les muestro los primeros 20 casos, lo que reporta la Secretaría de Salud de la Nación, y fíjense que el primer caso índice que va a una fiesta en Epuyén se transmite a 5 personas, fíjense que el caso número 3 transmite la enfermedad prácticamente a otras 6 personas, y luego se siguen con la cadena hasta el caso número 20, y fíjense que en cuanto a los grupos, hay pacientes que adquieren la enfermedad y que aparentemente tuvieron un contacto bastante breve, como el boletero en la línea de colectivo, el administrativo del hospital de Epuyén, y todavía no tenemos todos los datos. Estos datos que yo estoy poniendo acá son algunos datos que se reportaron en el Congreso de SAI, de Sociedad Argentina de Infectología, en 2019, pero parece que hubo algunos casos de transmisión nosocomial dentro de los hospitales. Fíjense que la epidemia, este brote empieza en noviembre y termina en febrero con 34 casos. Hubo un 59% de formas graves y un 41% de formas no graves. Esto es significativo. La mortalidad global fue del 32%, pero si uno ve la mortalidad de las formas graves fue prácticamente del 65%. ¿Y qué ocurre en la zona centro? ¿Existe transmisión persona a persona en la zona centro? Parece existir, pero es mucho menos frecuente que en la zona sur. Fíjense que este es un trabajo en donde se presenta la primera evidencia de transmisión interhumana. Este es un paciente que nosotros tuvimos en la terapia intensiva de MIS, un veterinario que trabajaba en La Plata, que
Recuerdan que el corredor Buenos Aires-La Plata es un corredor altamente endémico, que adquiere un síndrome cardiopulmonar por hantavirus y durante la fase prodrómica va a dormir a la casa de su hijo en la ciudad de Buenos Aires, donde la ciudad de Buenos Aires no es una área endémica, y el hijo, 24 días después, hace un síndrome cardiopulmonar por hantavirus y concurre al hospital. Se hizo la caracterización viral de esta cadena de transmisión y fue el virus central en Buenos Aires con un 100% de viral, y esto demuestra la transmisión interhumana. Es decir, que esta transmisión en la zona centro es ocasional, pero recuerden que es posible. Vamos a pasar un poco a la patogenia. Recuerden que el virus, cuando ingresa a nuestro organismo, ingresa generalmente, se piensa que por la vía respiratoria, produce una viremia y tiene una gran afinidad por el endotelio capilar pulmonar. Esto lleva a una estimulación de la respuesta inmune, a la producción de mediadores, de citoquinas, a la migración de linfocitos, sobre todo CD4, CD8 y linfocitos atípicos, y estos llevan a la producción de gran cantidad de citoquinas proinflamatorias que mediarían un aumento de la permeabilidad capilar, reducida casi exclusivamente al pulmón, produciendo un edema pulmonar no cardiogénico. Pero recordar también, y esto a veces es pasado por alto, que esta citoquina, este cuadro, produce una disfunción cardiovascular significativa y que muchas veces es la causa del fallecimiento del paciente. Incluso en los casos sudamericanos se han demostrado. ¿No? Recuerden que la respuesta humoral con anticuerpos neutralizantes es muy importante para el índice de la viremia y para contribuir a la resolución de la infección, y esto parece tener potenciales implicancias terapéuticas, como vamos a ver. ¿Cómo podemos presentar esquemáticamente el síndrome cardiopulmonar por hantavirus? Basándonos en lo que uno puede llamar síndrome mínimo de sospecha. Cuando ustedes tienen en un área endémica, como es la zona centro, la zona noroeste o la zona sur, un síndrome pseudogripal sin afección de vías aéreas superiores, es decir, con fiebre, mialgia, dolor abdominal, diarrea, y lo que uno llama síndrome febril agudo específico, y tiene epidemiología, es decir, ha tenido un contexto epidemiológico a partir de los 4 o 45 días previos, debe sospechar, entre otras causas, el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Aquí el laboratorio nos puede ayudar. Fíjense, si uno hace un simple hemograma, lo que ve más precozmente y más consistentemente es la trombocitopenia. También puede existir o no hemoconcentración, leucocitosis con neutropenia y linfocitos, pero la trombocitopenia es el dato más precoz que siempre está. Estos pacientes, recuerden que pueden evolucionar rápidamente, incluso en menos de 24 horas en una fase cardiopulmonar, con un distrés de rápida evolución y que un 50-70% requieren ventilación mecánica y alteración cardiovascular en forma de shock y arritmia. En este caso, la evolución puede ser hacia la mortalidad, del 20 a 40%, o hacia la recuperación, yendo hacia una fase diurética y hacia la fase de convalecencia. Ante este caso, ante la sospecha de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, debemos pedir las serologías, IgG, IgM y la PCR adecuada. Y recordar las medidas de precaución que vamos a ver al final de la charla, ya que puede existir transmisión. Entonces recuerden que el síndrome cardiopulmonar por hantavirus tiene una rápida progresión. ¿Por qué? Porque produce un síndrome de extravasación capilar pulmonar que se produce rápidamente, muchas veces en menos de 6 a 24 horas. Como ven aquí, esta es una radiografía del ingreso y esta es una radiografía a las 8 horas aproximadamente, donde ya tienen la extravasación capilar, y esta extravasación que es tan rápida también resuelve rápidamente en alrededor de 72-96 horas. Por eso, este periodo desde que se produce la extravasación hasta que cede, que es un periodo crítico entre 48 a 96 horas, en este periodo es muy, muy importante la participación del terapista, ya que si uno logra mantener al paciente y logra que el paciente pase este periodo crítico, es muy probable que este paciente con síndrome cardiopulmonar por hantavirus sobreviva. Entonces recuerden este periodo crítico de 48 a 96 horas desde que se inicia la extravasación capilar. Es decir que, como dijimos, puede tener una rápida evolución de la respiratoria en adulto, en 4 a 24 horas, y puede evolucionar de dos maneras: recuperarse rápido, realmente se logra actuar en menos de 7 días,
la mejoría está preanunciada porque el paciente empieza con una fase directa, o también puede evolucionar hacia el fallecimiento en las primeras 24 a 48 horas, sobre todo por el shock o por arritmias, y secundariamente por hipoxemia. Recuerden que el shock, sobre todo el shock refractario, es una de las principales causas de muerte. Aquí les muestro algunas manifestaciones clínicas de la fase prodrómica. Recuerden que en el modelo argentino las manifestaciones gastrointestinales son importantes en cuenta. La inyección conjuntival y las petequias son prácticamente privativas en los casos sudamericanos, en los casos de América del Norte casi no se ven. Y recuerden, ante un síndrome pseudogripal sin afección de vías superiores, lo que llamamos síndrome febril agudo específico, en un área endémica, uno debe sospechar síndrome cardiopulmonar. ¿Qué pasa en la fase cardiopulmonar? La mayoría de los pacientes que requieren oxígeno, una gran proporción de ventilación mecánica. Las hemorragias son más frecuentes con el virus Andes, pero recuerden que en el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, las hemorragias en general son leves, en general no son causas de óbito y no producen cuadros graves. La disfunción renal sí es importante en la Argentina, tiene entre un 40-80%, mientras que en los casos en Estados Unidos no pasa del 10 al 20%, y si uno podría hacer una evaluación hemodinámica, en alrededor del 30-40% de los pacientes uno ve una disfunción cardiovascular con un índice cardíaco bajo y una resistencia vascular secundaria. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica diaria, por lo menos en mi experiencia, en el MIS, entre los 31 casos que tuvimos? Todos los pacientes tenían un antecedente de un síndrome prodrómico, la mayoría ya ingresaban a terapia con un síndrome cardiopulmonar. En cuanto al manejo respiratorio, de la insuficiencia respiratoria, todos requirieron oxígeno supplementario. Nosotros tenemos una experiencia bastante buena con la ventilación no invasiva, en un 35% de los casos pudimos evitar la intubación orotraqueal, pero esto se debe hacer en casos muy seleccionados, con medidas extremas de bioseguridad, ya que la ventilación invasiva produce muchos aerosoles. Nosotros lo recomendamos solo hacerlo si tienen una habitación con presión negativa y con un equipo de protección personal más. Un 45% de nuestros pacientes requirieron ventilación mecánica, vasopresores casi la mitad, un tercio tuvieron insuficiencia renal y también casi prácticamente un tercio infección venosa. Así, en el 2016 en la Argentina se describen las distintas formas clínicas, dando mucha importancia al compromiso cardiovascular. La forma febril indiferenciada, que se presenta en 5 a 40% de los casos, formas con compromisos orgánicos, sobre todo el renal, y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que se clasifica en tres grados de gravedad, o se clasifica según la gravedad, en injuria pulmonar moderada, sin compromiso hemodinámico, aquellos que tienen compromiso hemodinámico pero con buena respuesta al tratamiento, o aquellos que tienen injuria pulmonar severa por shock refractario. Incluso en Chile la clasificación hemodinámica es simple y muy útil. Fíjense que de acuerdo a cómo responde el paciente, si necesita o no vasopresores, y si responde o no vasopresores, uno puede determinar la gravedad del pronóstico de los pacientes. Fíjense en el grupo 3, los pacientes que no responden desde el principio a vasopresores, o que responden inicialmente y se estabilizan, es un grupo de alto riesgo de mortalidad, sobre todo en las primeras 48-72 horas, que es el periodo crítico que habíamos. Bueno, acá tienen un paciente con manifestaciones hemorrágicas que tuvimos en esta sala. Esto es bastante inusual en la regla, y en general no son hemorragias que ponen ¿qué diferencias existen entre el síndrome cardiopulmonar que se ve en Estados Unidos y en Argentina? Por eso, si ustedes van a leer, recuerden leer bibliografía local. La transmisión persona a persona está demostrada en Argentina. Hay mayor proporción de casos asintomáticos, de casos pediátricos y de casos con compromiso orgánico, sobre todo insuficiencia renal. En cuanto a la estratificación de la gravedad, es importante diferenciar dos grandes grupos: aquellos pacientes que tienen enfermedad leve por hantavirus y grave por hantavirus. Y esto puede ayudarlos a decidir qué paciente ingresa a terapia intensiva si no tienen disponibilidad de camas. Nosotros recomendamos que todo paciente con sospecha de síndrome por hantavirus, incluso cuando el cuadro parece leve, si hay disponibilidad de camas en terapia intensiva intermedia, internarlos en esos lugares, en
en esos ámbitos por lo impredecible que puede ser la evolución. Pero si no hay disponibilidad, un paciente que no tiene comorbilidades, que solamente tiene un síndrome febril específico, sin desaturación, sin hipotensión y con radiografía de tórax normal, podría ir más. Y el resto de los pacientes deben ir a terapia intensiva. Si ustedes internan un paciente en sala, deben buscar siempre los signos de alarma, como la taquicardia, hipotensión, hipoperfusión, o los signos de alarma de laboratorio, cuando el paciente tiene hemoconcentración. La hemoconcentración es un signo de gravedad, al igual que la hiperlactacidemia, la leucocitosis y la gran proporción de linfocitos. Si tiene cualquiera de estos signos, el paciente debe ir a la terapia. ¿Cómo nos ayuda el laboratorio? Cuando uno tiene un síndrome febril agudo específico o una neumonía grave de la comunidad bilateral y el paciente tiene trombocitopenia en las áreas endémicas, uno debe sospechar síndrome cardiopulmonar. La trombocitopenia es la alteración más precoz y más conocida. Puede haber leucocitosis, con neutrofilia, inmunoblastos, hemoconcentración, eritrosedimentación en general normal o levemente elevada. Pero lo más constante que deben recordar es la trombocitopenia. Entonces, recuerden si usted tiene un síndrome pseudogripal sin afección de vías aéreas superiores, una endémica, o un estrés respiratorio comunitario grave o una neumonía grave bilateral, con trombocitopenia, deben sospechar síndrome cardiopulmonar. En estos casos es conveniente pedirle al bioquímico que busque un blasto o un linfocito atípico, porque muchas veces no se busca sino. Y en la fase cardiopulmonar, las manifestaciones de laboratorio son similares, puede haber aumento de la creatinina, alteración de la coagulación, sobre todo en los casos de los Andes, aumento del LDH, esto lo vemos prácticamente en el 100% de los pacientes que tienen fase cardiopulmonar establecida, y es un dato que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son en el laboratorio? También nosotros proponemos tener alarmas rojas para la sospecha, y la principal alarma roja para la sospecha ante un cuadro compatible es la trombocitopenia. También la neutrofilia. Los pacientes pueden no tener leucocitosis, eso lo hemos visto en estos casos, pero siempre ver la fórmula, porque la mayoría tienen. Y en la fase cardiopulmonar, la LDH elevada, y está prácticamente en el 100% de los casos, por lo menos en nuestra experiencia, con niveles muy altos, más del 100%, incluso más del 100%, y en cuanto a la PAFI, fíjense que la mayoría de nuestros pacientes ingresan con. En la radiología, como dijimos, la fase prodrómica es normal, luego empieza a haber infiltrados intersticiales, y en la fase cardiopulmonar avanzada ya sistema alveolar y derrama pleural. Y fíjense que existe normalización radiológica, en general en 3 a 4 días, no más de 10 días. Entonces recuerden, cuando ustedes tienen un caso sospechoso, un síndrome febril agudo específico, sin afección de vías superiores, una neumonía aguda de la comunidad grave, con trombocitopenia y a veces blastos, deben evaluar el riesgo epidemiológico. ¿En cuántos días? En los 4 a 45 días previos, que es el periodo de incubación usual del síndrome cardiopulmonar. Si tienen alguno de estos antecedentes, deben pedir, y también recuerden el contacto con el caso del síndrome cardiopulmonar. En estos casos, uno debe pedir simplemente un hemograma, una radiografía de tórax y saturar al paciente. Si el paciente tiene trombocitopenia, o además tiene desaturación, infiltrados pulmonares, sobre todo si tiene infiltrados pulmonares, deben hospitalizarlo en una unidad con acceso a hospitalizados intensivos. Incluso nosotros recomendamos, si el paciente solamente tiene síndrome febril, tiene trombocitopenia marcada y hay un contexto epidemiológico, consideramos que es conveniente internar al paciente para no. Entonces, una vez que nosotros sospechamos el diagnóstico, ¿cómo tomamos y transportamos la muestra? Y esta es una pregunta que muchas veces el terapista se plantea: ¿cómo tomamos la muestra? Lo que recomienda el Malbrán, que es donde las muestras, es en los adultos tomar 5 a 10 mililitros de sangre entera sin anticoagulante y otra muestra con esto con una etapa en bacteria. En los pediátricos varía el volumen. Si hay un fallecimiento, no se recomienda la necropsia. En general se debe tomar una función cardíaca, una muestra de ritrio, embalar en triple envase, enviarlo refrigerado, siempre anexar la ficha epidemiológica, y se debe enviar inmediatamente la muestra, en general dentro de las 2 horas y como máximo dentro de las 24 horas.
y ante la duda lo que se recomienda es ponerse en contacto con el Malbrán para determinar el envío correcto de la muestra. ¿Qué debemos solicitar en la muestra? Fundamentalmente la serología. También generalmente se hace el PCR del coágulo para determinar el tipo, ¿no? Pero desde el punto de vista clínico la serología es importante. Fíjense que cuando el paciente ya tiene síntomas, en general el ELISA, IgM e IgG son positivos. Si el paciente consulta muy precozmente dentro de los 2 primeros días, la serología puede ser negativa y en ese caso hay que repetirla después de los 2 días, pero esto es excepcional. La mayoría de los pacientes cuando se presentan en la clínica ya tienen serología positiva. En Chile existe una prueba rápida que nosotros tenemos, y recuerden que en Argentina se ha demostrado que hay un grupo de pacientes que montan una respuesta de IgM, pero no de IgG, siguen con IgG negativas, y eso se ha demostrado que tiene mal pronóstico. Aquí tienen el algoritmo diagnóstico que recomienda el Malbrán para el 2018-2019. La situación más común que nosotros vemos es el paciente que ingresa con IgM positiva y IgG positiva. Hay algunos pacientes, sobre todo si la muestra es menor de 2 días, que puede ser negativa, y en esos casos hay que repetir. Si hay dudas, hay que pedir un PCR, pero esto realmente se hace cuando envía las 2 muestras por separado. ¿Qué diagnósticos diferenciales tener en cuenta? Recuerden estos 3: neumonía grave de la comunidad. Recuerden que en la neumonía grave de la comunidad es raro que tenga trombocitopenias, algunos pacientes transépticos puede haber trombocitopenia. La neumonía por influenza, recordar los síntomas de 10 años previos. Y la leptospirosis grave, que muchas veces es muy difícil de diferenciar del síndrome cardiopulmonar por hantavirus. En general en la leptospirosis la eritrosedimentación está acelerada, y además muchos casos de leptospirosis graves cursan con hemorragia pulmonar, a veces masiva, que es un hecho totalmente inusual en hantavirus. También en la fase prodrómica un diagnóstico diferencial en la actualidad. Vamos a pasar al tratamiento. Aquí pusimos algunos principios básicos del tratamiento. Recuerden, una de las primeras acciones es determinar la internación precoz en terapia intensiva ante la sospecha de un síndrome cardiopulmonar por hantavirus si tienen disponibilidad de terapia de camas. Si no, los casos leves podrían ingresar en sala general, pero nosotros recomendamos que si hay disponibilidad, internarlo en una unidad donde se pueda hacer un monitoreo estricto, tanto la función respiratoria, del balance hídrico, de la tratamiento antibiótico. Uno siempre inicia hasta confirmar el diagnóstico de síndrome cardiopulmonar por hantavirus y descartar una comunidad. Vamos a ver nosotros un poco más profundamente el manejo respiratorio, pero recuerden, para el terapista es muy importante considerar en forma temprana, ante un cuadro progresivo, la asistencia ventilatoria. Realmente la asistencia ventilatoria invasiva. En casos muy seleccionados, la no invasiva, como ya hablamos. El manejo hemodinámico, lo más importante del manejo hemodinámico es que si uno administra fluidos en forma excesiva, esto empeora la extravasación capilar pulmonar y empeora el estrés respiratorio. Por eso hay que tratar de lograr un balance hídrico neutro o ligeramente negativo. Sí se puede reanimar en forma inicial con cristaloides, pero en forma muy conservadora, y rápidamente hacer un uso precoz de soporte vasopresor. Es decir, no expandir demasiado el paciente. Y otro dato que hay que tener en cuenta en la medicina son las medidas de glucosidad. Nosotros recomendamos en general un aislamiento respiratorio del corazón. Entre las medidas generales, recuerden que el manejo de las fiebres mialgias debe ser con paracetamol y no aspirina por la trombocitopenia. Un poco más profundo el manejo de la insuficiencia respiratoria. Las formas leves se pueden manejar con oxígeno por máscara, y las formas moderadas o graves, la respiración no invasiva, como dijimos, en casos muy seleccionados, y si no hay una rápida respuesta, las guías en general recomiendan 2 horas, pero nosotros, si el paciente no responde en 30 minutos, en general pasamos rápidamente a la ventilación invasiva. Si hacen ventilación invasiva, medidas máximas de bioseguridad y considerar la ventilación mecánica en forma precoz. Aquí tienen las indicaciones, que son más o menos las indicaciones que uno maneja en terapia intensiva, pero recuerden que en el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, la indicación de ventilación mecánica puede ser puramente hemodinámica. Y si usted tiene un paciente que satura
bien, más del 90%, con FIO2 de 30-40%, pero tienen IDS, tienen hipotensión, deben expandirlo, deben poner los soportes vasopresor, o el lactato sigue en aumento, es mejor realizar la intubación orotraqueal en forma. Nosotros, con nuestra experiencia, que estos pacientes se logran estabilizar mucho mejor si los intubamos en forma. Y recuerden, si van a trasladar a un paciente y tiene requerimiento de alta fracción de oxígeno, o piensan que la hemodinamia no es suficientemente buena, es mejor realizar una intubación orotraqueal. Siempre ventilar a los pacientes con estrategias protectoras, considerar el decúbito prono, pero recuerden que para el decúbito prono deben asegurar que el paciente tenga una buena estabilidad. Nosotros, en nuestra experiencia, prácticamente no hemos hecho. Bueno, y recuerden que si estos pacientes, debido a la extravasación capilar pulmonar, tienen abundantes fluidos en la vía aérea, abundantes secreciones y requieren la aspiración. Siempre hay que aspirarlos con el sistema cerrado y las aspiraciones deben ser las mínimas para evitar el desgaste. En cuanto al manejo hemodinámico, como ya dijimos, cuando el síndrome cardiopulmonar importante tiene una estabilidad hemodinámica débil, excesiva, se debe manejar con una línea central, considerar una línea arterial. Muchos grupos usan indicadores zonales, nosotros no usamos. Se debe expandir de forma muy conservadora, el lactato, siempre mantener un balance neutro negativo. Y evaluar métodos estáticos y dinámicos. La PVC y los métodos dinámicos, si los tenemos disponibles, la ecografía, la interior, los pulmonares, siempre tratar de mantener una PVC baja y tratar y expandir a los pacientes de acuerdo a los parámetros. Pero recuerden que ninguno de estos parámetros estáticos y dinámicos predicen si el paciente va a hacer extravasación capilar pulmonar. Ustedes pueden tener todos estos parámetros normales y el paciente seguir extravasando. Es decir, que la evaluación para la reanimación hemodinámica debe ser multifactorial, ¿sí? Usar todos los elementos que tiene. Si el paciente sigue hipotenso, rápidamente hay que iniciar vasopresores. Lo que nosotros usamos en general en principio es noradrenalina, y si hay algún mínimo indicio de un gasto cardíaco bajo, le agregamos rápidamente un y tratando de lograr estos objetivos, que son los objetivos que uno en general busca cuando tiene un paciente. Fíjense que si los pacientes no responden, se puede considerar adrenalina, y si está disponible el soporte vital. En nuestro hospital, el 90% de los óbitos han sido por una causa médica. Por eso es muy importante el manejo. Vamos a hablar un poquito de las terapias coadyuvantes. Existen 4 terapias coadyuvantes que están en evaluación: los corticoides, el soporte vital, el plasma inmune. Los corticoides no están indicados en forma rutinaria, no se ha demostrado su eficacia. Es una estrategia que se ha demostrado sí que es segura, que no agrava ni prolonga la recuperación, pero no se sabe si beneficia o no a los pacientes. Sin embargo, en la Argentina, también en otros países como Bolivia, Brasil, se ha usado extensamente el síndrome cardiopulmonar. Y también en los inicios, en los primeros años, después se dejó de usar. El soporte vital extracorpóreo, últimamente existen datos muy alentadores en cuanto a la disminución de la mortalidad en casos muy graves de síndrome cardiopulmonar refractario a manejo ventilatorio dinámico, en donde la mortalidad esperada es del 100%, usar el soporte vital extracorpóreo puede llegar a disminuir la mortalidad a un 40%. Sin embargo, no está disponible en todos los centros, se requiere mucha complejidad y puede tener complicaciones potencialmente graves, entonces hay que hacer una evaluación cuidadosa de implicaciones. El plasma inmune, hay datos muy alentadores en Chile, después yo les voy a mostrar los datos, pero no está demostrada la eficacia clínica y no está indicado. La ribavirina no está indicada en forma rutinaria, su potencial utilidad es en fases muy precoces, en fase prodrómica, y después vamos a ver que se usó en la última fase del brote en Chubut con resultados bastante alentados. ¿Qué pasa con los corticoides entonces en el síndrome cardiopulmonar? Es totalmente controversial. En el noroeste argentino, desde el inicio de los casos, se usa hidrocortisona. Ellos tienen baja mortalidad, no hay estudios controlados, y algunos autores dicen que en realidad la mortalidad es por las variantes que están circulando, más que por el COVID.
Nosotros en el Hospital Muñiz usamos corticoides, pero en forma de impulso, metilprednisolona y dosis decrecientes de metilprednisolona, basándonos en un trabajo que apareció en una experiencia chilena en el 2000, en donde ellos en la década de 90, fines de la década de 90, empiezan a usar corticoides y disminuyen la mortalidad del 53 al 18%. No era un estudio controlado, eran relativamente pocos pacientes. Entonces, para tratar de dilucidar este tema, esta controversia, Vial, que es un investigador chileno que ha investigado mucho en el hantavirus, publica en el 2013 un estudio, el primer estudio controlado, randomizado, de ciego en hantavirus, la principal propiedad o virtud que tuvo este estudio, en donde él usa un pulso de 3 días de metilprednisolona a la y no ve diferencias en la sobrevida, sí ve que es una estrategia segura, no aumenta la presión viral, pero no ve que haya diferencias en la sobrevida. Lo que pasaba con este estudio es que los grupos basales tenían características diferentes, y fíjense que solo se usaron 3 días, mientras que los otros autores chilenos usaron un esquema de dosis, un esquema prolongado de dosis. Entonces no son comparables. Fíjense, en el brote de Chubut no se usaron corticoides, la mortalidad global fue bastante alta. Esto probablemente porque fue un brote inusitado. Al principio la mortalidad puede ser alta y después, a medida que se reconocen los casos, van a. Pero fíjense que en 4 pacientes, por lo menos lo que se reportó en el Congreso de SAL en 2019, ahora recientemente, usaron ribavirina en forma muy precoz. Ninguno de ellos hizo la fase cardiopulmonar y todos sobrevivieron. Este es un resultado prometedor que merece probablemente estudios adicionales. Y en la actualidad en Chile, por ejemplo, no usan corticoides, tienen una mortalidad del 30%, pero ellos con plasma de convaleciente han logrado disminuir la mortalidad prácticamente. Eso lo vamos a ver ahora. En definitiva, no podemos recomendar el uso de corticoides en la práctica diaria, se requiere estudios. Yo les muestro rápidamente lo que nosotros hacemos. Hacemos 3 días de metilprednisolona y luego usamos metilprednisolona por vía oral en forma decreciente. Esta estrategia la usamos en el 80% de los pacientes en la terapia de Muñiz. Ha sido una estrategia segura, no hemos visto ni provocación ni agravamiento del cuadro clínico, pero es cierto que no podemos demostrar su utilidad porque no hay estudios. En cuanto a las indicaciones de soporte vital extracorpóreo, en el contexto del brote en Chubut, la Sociedad de Terapia Intensiva, el Comité de Soporte Vital Extracorpóreo, realiza recomendaciones específicas para el síndrome cardiopulmonar. Una vez considerado el soporte vital extracorpóreo, en pacientes con un distrés respiratorio de adulto que no responden a las medidas tradicionales, un shock refractario o un gasto cardíaco bajo a pesar de esto se basa sobre todo en los resultados de estos 3 estudios, que son estudios recientes, que muestran datos muy alentadores, que tienen una sobrevida global de alrededor del 60% en todos los estudios, en pacientes con síndrome cardiopulmonar grave, con una mortalidad esperada del 100%. Es decir, que si uno tiene la disponibilidad de generar la consulta con un centro con soporte vital extracorpóreo. Fíjense, en Chile, las guías chilenas realmente ponen algunas contraindicaciones que si bien son relativas cuando estos pacientes tienen estos criterios en el pronóstico. El plasma inmune en síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Existen estudios que muestran que los pacientes que tardan en desarrollar anticuerpos neutralizantes tienen mayor mortalidad que aquellos pacientes que la desarrollan rápidamente. Incluso en Argentina esto se ha visto clínicamente. Los pacientes, el grupo de pacientes que no montan una respuesta de persistente tienen una mayor mortalidad que aquellos que sí desarrollan el inmunoglobulina. Entonces, ¿se acuerdan de Vial, que es chileno, que tiene mucho hantavirus en Chile, hizo un estudio de plasma inmune en síndrome cardiopulmonar por hantavirus con un control histórico, que es históricamente la mortalidad es del 22%, y en los pacientes que usaron plasma inmune, ellos tuvieron una mortalidad mucho menor. ¿Sí? Entonces, tal es así que el Ministerio de Salud chileno ya determinó que se debe considerar el pasaje de plasma inmune en pacientes que cumplen los criterios de casos sospechosos o casos confirmados. Esto es algo muy interesante para la Argentina, porque en la Argentina tenemos mucha experiencia con el plasma inmune en la fiebre hemorrágica
más que capacitados para producir la inmune y tratar de ver si la experiencia clínica se produce. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Fíjense que los clínicos son muy importantes los factores cardiovasculares, la gravedad de la enfermedad aguda, la insuficiencia renal o urínica, y entre sí nos pregunta el sexo. Evidentemente el sexo femenino, como dijimos, parece tener más mortalidad. Y en el laboratorio recordar la hipoglucemia, la leucocitosis, la presencia de globulatos, sobre todo cuando son más del 40%, y la hiperlactasia. Recuerden, el diagnóstico precoz y el manejo en terapia intensiva han disminuido la mortalidad desde casi un 80%, 95% a un 20-30%. Por eso, y esto se ha visto es producido sobre todo para el manejo precoz, por la identificación de los casos precoz y el manejo temprano. ¿Y qué hacemos por último con la bioseguridad? Recuerden que existe transmisión interhumana con el virus Andes y solo ocasionalmente con el Central de Buenos Aires, pero existe. Los pacientes deberían ser ingresados en habitación individual y estar disponibles con presión alta. Nosotros en terapia intensiva recomendamos el uso de tipo particulado, el 95, antiparras, camisolina estatal, guantes, ¿por qué? Porque los aerosoles son frecuentes en terapia intensiva y a veces uno entra pensando que no va a haber un aerosol y puede existir un recordar colocar un filtro de temperaturas, mantener estas medidas en caso de grave. Hay que tener precaución especial en situaciones donde puede haber aerosolización o procedimientos pasivos. ¿Cuál es la duración del aislamiento? No se conoce. En realidad nosotros los aislamos en la primera semana de ingreso intensiva, sobre todo en las fases prodrómicas y primeros días. Recuerden, esto es epidemiológico, recuerden que uno debe buscar los contactos y por lo menos enviarlos al servicio de promoción y protección para que nos sigan. Aquí en el brote que se produce en Chubut se desencadena una controversia, porque fíjense que la Secretaría de Salud de la Nación y la Asociación de Psicología recomiendan una protección máxima con N95 solamente en los casos del virus sur, ¿no? Contacto estrecho en la vía aérea y también sin contacto estrecho en la vía aérea. Y en los no sur, es decir, en los del centro, solo recomiendan N95 en el contacto estrecho. Y en el contacto, si no hay un contacto estrecho con la vía aérea, pues se recomienda el barbijo químico. Nosotros en la terapia intensiva recomendamos, sobre todo en la primera semana, un equipo de protección completo. Bueno, muchas gracias. Les recomiendo leer la actualización que hemos hecho con que nos expresan la mayoría de estos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo y estamos esperando a ver las preguntas que quieran hacer. ¿Sí? Una de las preguntas que nosotros teníamos era si la serología era negativa, repetiríamos a las 48 horas. Y si ahí es negativa, ¿ya directamente volvemos a repetir o ya no repetimos más? No, si la serología ya es negativa a las 48 horas y ya pasaron más de 48 horas del cuadro clínico, del inicio del cuadro clínico, no se repite. Y siempre cuando ingresa el paciente, nosotros dentro de los diagnósticos diferenciales pensamos en una neumonía. Si nosotros ya tenemos la confirmación de hantavirus, ¿nos habilitaría para retirar los antibióticos o se describió coinfección bacteriana? No. La verdad que nosotros, nuestra práctica es, apenas confirmamos el diagnóstico de hantavirus, suspendemos. No hemos tenido, por lo menos en nuestra experiencia, coinfecciones simultáneas, ¿no? De, por ejemplo, tener un hantavirus y un neumococo, ¿sí? Sí, lo que nosotros estamos viendo en estos casos es infecciones nosocómicas. Eso sí, vemos ya ahí, al principio de los casos no veíamos, y ahora estamos viendo un 30%. Nosotros hemos hecho esta estrategia que ha sido bastante segura. Igualmente uno puede esperar, si tiene alguna duda, las primeras 48 horas hasta tener los resultados y suspenderlo. No es algo que apure, ¿no? Pero sí, nosotros suspendemos y realmente no hemos tenido problemas.
no hemos visto cómo. Y con respecto a los familiares, el aislamiento de los familiares dentro de la terapia intensiva, ¿qué protección usan? Nosotros a los familiares le brindamos generalmente la misma protección que usamos. Pero bueno, nuestra terapia ¿cómo decirlo? Es particular porque tenemos suficiente cantidad de 25, pero si en cuanto a las visitas familiares, si las visitas son breves, uno podría usar. Pero muchas veces, sobre todo en los primeros días, restringimos al máximo. Bueno, ¿hay alguno que quiera hacer alguna pregunta más? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Muy buena la presentación y aparte la importancia porque es una patología que no es tan frecuente para todos, así que nos va a servir de mucho. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por